Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Somos el grupo número 8, el cual está conformado por Rosa Herrera, Pamela Lazo, Yeleni Nagua, Enma Ruiz y mi persona Estalía Encalada. Nosotros hablaremos acerca de la norma internacional de auditoría 230, documentación de auditoría. Norma internacional de auditoría NIA 230. La norma internacional de auditoría 230 presenta la responsabilidad del auditor de preparar la documentación necesaria de la auditoría de estados financieros. La documentación de la auditoría provee la evidencia sobre la que se basó para que el auditor emitiera su dictamen y reporte del logro de los objetivos generales, así como la evidencia de que la auditoría se planeó y desarrolló de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y requisitos legales y de regulación aplicables. Con base a esta documentación, el equipo de trabajo puede planear y desempeñar la auditoría, dirigir y supervisar el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta el sistema de control de calidad realizando las revisiones e inspecciones necesarias. Alcance. Este trata de la responsabilidad que tiene el auditor para preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En el anexo se enumeran otras NIA que contienen requerimientos específicos de documentación y orientaciones al respecto. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que cumple los requerimientos de esta NIA y los requerimientos específicos de la documentación de otras NIA aplicables proporciona evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales como son los siguientes: facilitar el equipo del encargo de la planificación y ejecución de la auditoría, permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo y mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. Objetivo. Según Ortega Márquez, en el año 2018, manifiesta que el objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe y una evidencia de que se planificó y ejecutó conforme a la norma internacional de auditoría y requerimientos legales o reglamentarios. Definiciones. Para Holguín, Castañeda, Campos y otros autores, indican que la documentación de la auditoría es el registro puntual de los procedimientos de auditoría realizados, la evidencia relevante obtenida de la auditoría y las conclusiones que el auditor alcanzó. El archivo de auditoría o los papeles de trabajo comprenden una o más carpetas u otro medio totalmente digital de almacenamiento que contiene los registros, evidencia obtenida a través de la ejecución de la planeación de programas de auditoría, documentación y conclusiones, que comprenden la documentación de la auditoría. La documentación es la base para ejercer la supervisión y para confirmar que el trabajo se realizó conforme a la planeación y las evidencias presentadas. El auditor experimentado. Un auditor experimentado es una persona, ya sea tanto interna como externa, a la firma de la auditoría, que tiene experiencia práctica en auditoría. Los requerimientos. Como primer requerimiento tenemos la preparación oportuna de la documentación de la auditoría. Esto significa que el auditor debe preparar oportunamente la documentación de la auditoría. Dicha documentación debe ser suficiente y apropiada, de manera que facilite la revisión y evaluación de la evidencia y conclusiones antes de la presentación del dictamen del auditor, como también ayuda a mejorar la calidad de la auditoría. Como segundo requerimiento, tenemos la documentación de los procedimientos realizados durante la auditoría y evidencia obtenida. Es decir, que el auditor debe preparar la documentación suficiente y apropiada para que un auditor con experiencia pueda entender la naturaleza y extensión de los procedimientos de la auditoría llevados a cabo
como también los resultados y evidencia obtenida en la auditoría, los asuntos importantes, las conclusiones y los juicios profesionales alcanzados. La documentación puede estar sujeta a revisiones externas para cumplir con las normas internacionales de auditoría y demás normas y requisitos legales relevantes. Dicha documentación debe presentar la información relacionada con el profesional que desarrolló la auditoría, fecha en que se terminó el trabajo, revisor del trabajo de auditoría y fecha en que se realizó la revisión, como también debe contener asuntos importantes que se presentaron en el transcurso de la auditoría y acciones a seguir. Como último requerimiento tenemos la compilación del archivo final de auditoría. Esto se refiere a que el auditor debe completar y compilar el archivo final de la documentación de la auditoría de manera oportuna después del dictamen del auditor. En caso de que el auditor crea necesario modificar o añadir documentación después de la compilación, deberá documentar sus razones específicas, cuándo y por quién se realizaron. El tiempo establecido para la compilación de acuerdo con la norma internacional de control y calidad 1 y otras normas relevantes es de 60 días después del dictamen del auditor. Este es un proceso administrativo que no implica procedimientos de auditoría. De la misma manera, se requiere que la firma retenga la documentación del trabajo por un periodo mínimo de 5 años a partir de la fecha del dictamen del auditor. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Esto comprende dos temáticas: preparación oportuna de la documentación de auditoría y la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Se menciona que una preparación oportuna de documentación de auditoría que se caracterice por ser suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice. La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realiza el trabajo. La evidencia es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos en el transcurso de auditoría a través de análisis y revisión. Los procedimientos que el auditor realiza para obtener y evaluar la evidencia de auditoría son la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y los procedimientos analíticos. Y para alcanzar conclusiones razonables en las que va a avanzar la función del auditor, se obtiene mediante la aplicación de procedimientos de valoración de riesgo, pruebas de controles, pruebas de detalle y procedimientos analíticos. Dentro de la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría, encontramos la estructura, contenido y la extensión de la documentación de auditoría, que dependerá de factores tales como la dimensión y la complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, la necesidad de documentar una conclusión o la base para una conclusión que no resulte fácilmente deducible de la documentación de trabajo realizado o de la evidencia de auditoría obtenida, entre otros. La documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Algunos ejemplos de documentación de auditoría son programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y de manifestaciones, listados de comprobaciones, comunicaciones escritas, incluido el correo electrónico sobre cuestiones significativas. Documentación del cumplimiento de las normas internacionales de auditoría. En principio, el cumplimiento de los requerimientos de la presente NIA supondrá que la documentación de auditoría sea suficiente y adecuada en función de las circunstancias. Sin embargo, no es necesario ni factible que el auditor documente cada cuestión considerada o cada juicio aplicado en la auditoría. Por ello, el cumplimiento de cuestiones debe ser evidente en la documentación. En el archivo de auditoría, por ejemplo, la existencia de un plan de auditoría
adecuadamente documentado que demuestre que el auditor ha planificado la auditoría, la existencia de un archivo de auditoría, de una carta de encargo firmada que demuestre que el auditor ha acordado las condiciones del encargo de auditoría con la dirección o cuando se procedió con los responsables del gobierno de la entidad. La documentación de auditoría puede proporcionar evidencia de exceptismo profesional mostrado por el auditor de conformidad de las NIAs. También puede demostrar un informe de auditoría que contenga una opinión sobre los estados financieros adecuadamente fundamentados que demuestre que el auditor ha cumplido con los requerimientos que expresa la entidad. En conclusión, la documentación de auditoría, en base a lo que establecen las normas internacionales de auditoría 230, es una evidencia primordial en el proceso de auditoría. Esta información se debe preparar oportunamente, debe ser eficiente y apropiada, para que de tal forma ayude a mejorar la calidad de la auditoría y facilite la evaluación efectiva de las evidencias obtenidas por la auditoría y sus conclusiones alcanzadas. Estos documentos sirven para respaldar operaciones registradas y deben ser clasificados para fines prácticos, ya sean internos o externos, con el fin de aplicar procedimientos, acciones, decisiones de forma rápida e íntegra en la entidad. Por ello, es el auditor quien acepta un documento como evidencia confiable, cuando considere que el mismo fue procesado y creado haciendo uso de una buena estructura de control interno. O por lo contrario, puede rechazarlo, ya que él puede determinar si este documento no es de evidencia confiable. Gracias.